Amable audiencia, voy a leer la palabra de Dios, primeramente en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, y voy a leer el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora voy a leer en el capítulo 17, versículo 17 también del Evangelio de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esperando siempre la bendición de nuestro Dios, agradecidos por darnos de nuevo la oportunidad en este mundo de proclamar su mensaje y en este caso la infalibilidad de la palabra de Dios. Sobre la base de la infalibilidad de lo que hemos recibido, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, hemos recibido como la palabra de Dios y no de los hombres. Sobre esa base descansan todas nuestras esperanzas para el tiempo y la eternidad. Y es necesario que esta palabra sea recibida reconociendo su autoridad. Siendo revelación de Dios, las Sagradas Escrituras tiene que ser perfecta en todo aspecto. El hombre no es más competente para juzgar las Escrituras que lo que es para juzgar a Dios. Todo el poder del mundo y del infierno, todo el poder de los hombres y de los demonios no pueden cambiar la palabra de Dios. Esto es nuestra confianza. Dios declara la inmutabilidad y la infalibilidad de su palabra repetidamente. Por ejemplo, se lee estas palabras en Números, el capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y en el Salmo 89, los versículos 33 y 34 leemos: no falsearé mi verdad, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Además se lee en el Salmo 119, en los versículos 89 y 90, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu verdad. Qué pensamientos sublimes acerca de la misma palabra de Dios. Ahora, si fuera necesario producir o mostrar pruebas de esto, podríamos presentar, en primer lugar, la historia del pueblo judío. Ha sido vaticinada, profetizada su existencia, su sobrevivencia en las Sagradas Escrituras. Y esa historia del pueblo hebreo hasta el día de hoy muestra en todas sus vicisitudes, luchas y todas sus batallas que la Escritura es firme. Se va a cumplir en relación y se está cumpliendo en relación al pueblo judío. En segundo lugar, otra prueba, la suerte de las naciones paganas, las naciones idólatras. Por ejemplo, tenemos el caso de Nínive, desapareció. Babilonia, Tiro, Sidón, etc. Fue profetizada su destrucción de estas naciones paganas y verifican la predicción bíblica que se cumple al pie de la letra. Por otro lado, una tercer prueba es la vida misma del Señor Jesús, cuyos detalles desde Belén hasta el fin fueron escritos antes y todo ocurrió para que fuese cumplida la Escritura.
Un hermano estudioso en un libro ha escrito que hay nada menos que 333 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a la persona de Cristo y tienen que ver con su vida terrenal. Y cada una ha sido cumplida al pie de la letra, esas profecías. Por otro lado, tenemos los descubrimientos de la arqueología, esa ciencia que estudia las cosas del pasado y que tiene que ver con cuevas, tumbas, catacumbas, sarcófagos, pirámides, etc. Muchos de los descubrimientos arqueológicos han confirmado la verdad e historia de las Escrituras y no se ha encontrado uno solo que pudiera despertar duda acerca de nuestras Biblias. El Señor Jesús afirmó constantemente la infalibilidad de las Escrituras, como también el Señor afirmó la infalibilidad de todos los esfuerzos de los hombres para destruir las Sagradas Escrituras. Al referirse a ellas, siempre el Señor lo hacía en términos orientados a inspirar la más completa confianza en esa palabra. No hay en su vida una sola excepción a esta regla, de que el Señor siempre habló de las Escrituras para inspirar que tengamos confianza en Él, en la palabra suya. Él declaró en Juan 10, capítulo 10, verso 35, estas palabras: la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Y dice en Lucas 21, 22, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y un día el Señor dijo a dos de sus discípulos desanimados en el capítulo 24, verso 44 de Lucas: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en otra ocasión dijo el Señor en Mateo 5, 18, capítulo 5, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor nunca puso en tela de juicio ni corrigió ningún incidente histórico. Incluso hizo referencia a incidentes en la historia del Antiguo Testamento, especialmente aquellos que son más criticados por los seres humanos, como por ejemplo el origen del hombre. ¿Cuántos libros se han escrito para dar el origen del hombre? Y el Señor, con esta declaración en Mateo 19, 4, nos dijo: ¿no habéis leído que al principio Dios los hizo varón y hembra? ¿No habéis leído que Dios hizo al hombre varón, al primer matrimonio varón y hembra? Él lo creó. También se refirió al diluvio en Lucas 17, 26, 27, cuando dijo que como en los días de Noé, así dice el Señor en Lucas 17, versos 26, 27, así será la venida del hombre. Se refirió al diluvio. Se refirió a la historia de Noé, de Jonás, cuando dijo: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Se refirió también a Lot, a la destrucción de Sodoma. Se refirió a la mujer de Lot. Se refirió a historias de la Escritura, a la curación de Naamán, el general leproso de Siria. En todas, créame, en todas estas citas no hay una sugestión de duda, sino por el contrario una declaración de autenticidad y exactitud. Habla de las Escrituras el Señor como la autoridad que no puede ser contradicha, la regla que es infalible y contra la cual no hay apelación.
Así debemos entenderlo y creerlo y confiar en ella, amado hermano. Una prueba más de la infalibilidad de la palabra de Dios es el efecto maravilloso que produce en las vidas de los que creen, de los que creemos, en la vida de los que ponemos a prueba continuamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Ha sido el medio de nuestro nacimiento nuevo. Uno lee 1 Pedro 1:23, hemos sido nacidos de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Encontramos en la palabra de Dios una guía inequívoca. En el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es la lámpara, la guía inequívoca para nosotros. Es nuestro permanente consuelo. Así lo leemos en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos. Es también un seguro fundamento de nuestra fe. Y yo le ruego que se remita a leer Efesios capítulo 2, verso 20, Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Va a encontrar que la palabra de Dios es el seguro fundamento de nuestra fe en Dios. La palabra infalible es un poder santificador. Eso hemos leído en el capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Podemos hacer frente a las dificultades y problemas de la vida sin ser turbados. Debemos afianzarnos en el Salmo 119, versículo 165. Y nos trasladamos a Efesios capítulo 6, verso 17, y allí encontramos que la palabra infalible de Dios es nuestra arma de defensa para vencer las tentaciones. Sabemos que podemos confiar en todo tiempo, porque Dios ha dicho, mi palabra, ha dicho Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así leemos en Isaías 55, 11. Bien sabemos que no estamos siguiendo fábulas artificiosas, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 16, y también primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, sino la palabra de Dios. Y tan completa y perfecta es esta palabra que 3 veces se avisa sobre toda tentativa de cambiarla o añadir a ella. Remítase a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 2, Proverbios capítulo 30, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Los hombres perversos tratarán de combatir contra esta fortaleza inexpugnable, pero todo es en vano. Yo me remito a leer Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Qué maravillosa es la palabra de Dios, infalible, inmutable, eterna, para nuestra ayuda, para nuestro sustento espiritual, mientras peregrinamos por este mundo. Dios bendiga su palabra.